Me gozo en saludarte en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por abrir este video, que contiene el comentario día por día de la lección número 3, titulada Por siglos perpetuos. Texto para memorizar. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. La palabra perpetuo significa que dura para siempre. ¿Qué te gustaría que fuera eterno en tu vida? ¿Aprecias la salvación como un regalo perpetuo? Cuando nuestro corazón está equilibrado en la santa palabra del Señor, aquello que nos gustaría que sea perpetuo tiene que ver con el verdadero amor, con la santidad, con Dios sobre todo. Pero cuando nuestra mente y nuestro corazón está contaminada o contaminado por el pecado, queremos tener juventud eterna, que no se acabe la vida, pero para seguir pecando. En este caso, estaremos engañados porque todo aquello que vive en pecado tiene fin, pero todo aquello que viene de Dios y vive en Dios dura para siempre. Después de la entrada del pecado a esta tierra, la maldad aumentó cada vez más en los hombres, que decidían constantemente alejarse de Dios y hacer su propia voluntad. El Señor buscó la forma de hacer entender al pueblo su mal proceder, pero de manera terca y rebelde no prestaron atención. Por lo tanto, fue necesario el llamado a un hombre recto para que predicara el mensaje de la verdad y llamara a los pecadores al arrepentimiento y reprendiera el pecado. Fue allí donde entró en ejecución un plan de restauración que uniera nuevamente al ser humano con Dios. Pero todos los esfuerzos realizados por Dios a través de su siervo Noé fueron en vano. Los antediluvianos en su gran mayoría rechazaron a Dios. En cierta medida todo ser humano halla gracia ante los ojos de Dios, porque Él nos ama a todos sin ninguna distinción. Amaba tanto a los antediluvianos como a la familia de Noé y a Noé, pero de forma especial, Noé halló gracia ante los ojos del Señor porque él aceptó la palabra de Dios, vivió por ella y la practicó en su estilo de vida. Dios quiere hoy que tú y yo hallemos gracia ante sus ojos, y para ello debemos reconocer que necesitamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivir bajo los términos del pacto eterno. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La matutina Reflejemos a Jesús, capítulo del 4 de noviembre, bajo el título Noé permaneció como una roca. En el segundo párrafo nos dice: pero Noé permaneció firme como una roca en medio de la tempestad. Toda clase de impiedad y corrupción moral los circundaba, pero en medio del desprecio y el ridículo popular, en medio de la desobediencia e impiedad universal, Noé se destacaba por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Mientras el mundo que lo rodeaba ignoraba a Dios y gozaba con toda clase de perversión extravagante que lo condujo a la violencia y a crímenes de toda especie, el fiel predicador de justicia comunicó a esa generación que un diluvio de agua inundaría la tierra a causa de la tremenda maldad de sus habitantes. Los invitó a creer en Dios y a arrepentirse y a encontrar refugio en el arca. Fin de la cita. Domingo 11 de abril. El principio del pecado. Génesis 6:5. Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabra clave de la lección de este día es paradigma, y el significado es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. La palabra como tal proviene del griego paradigma. En un sentido amplio, se refiere a una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se plantean. Sinónimos de paradigma: modelo, patrón, ejemplo, molde, ideal, así como canon, norma o regla. Mira lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre Génesis 6:5. La maldad de los hombres era mucha. Difícilmente podría el lenguaje humano presentar un cuadro más vívido de depravación humana. No quedaba nada bueno en los hombres. Estaban corrompidos hasta la médula. Sus mismos pensamientos estaban compenetrados del mal. La palabra pensamientos viene de yetzer, que significa invención o formación, y se deriva del verbo inventar, formar, yaxar. Estos malos pensamientos eran el producto de un corazón malo. Jesús dijo: del corazón salen los malos pensamientos, y observó que producen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. El corazón era considerado popularmente como el centro de las facultades más nobles de la mente, la conciencia y la voluntad. Un corazón contaminado, a la larga o a la corta, infecta toda la vida. Fin de la cita. Definitivamente, cuando el pecado tocó las puertas de nuestro entorno, todo cambió. Todo pasó a ser hostil, peligroso y abrumador. El plan de Dios había tomado un rumbo diferente, un camino que libremente el ser humano eligió. Por lo tanto, poco a poco, la degradación de esta tierra iba llegando a un límite. Tratemos de imaginar a Dios al ver tanta maldad, al percibir en lo que se había convertido su creación perfecta, donde ya todo era bueno y donde sin duda el pecado reinaba. ¿Qué posibilidades había para una humanidad perdida y un abierto rechazo a Dios? ¿De qué formas Dios pudo haber solucionado dicha rebelión? Todos conocemos el desenlace de un proceso tormentoso, doloroso, que llevó a nuestros primeros padres a perder todo el privilegio que se les había otorgado en el Edén. Porque muy bien dice la palabra de Dios: la paga del pecado es la muerte, y si nosotros no vamos a Cristo con un corazón sincero, arrepentido, seguramente nuestro fin será igual que el de aquellas personas que presenciaron el poder del Señor en el diluvio universal. Todo en la vida tiene un proceso, un antes. Primero aprendemos a leer, a escribir, a formar frases, oraciones. Luego iniciamos nuestros estudios en una escuela, un colegio, hasta llegar a la universidad, donde llegamos a ser profesionales. Como podemos ver, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere de tiempo, de disciplina, de dedicación, de estudio. De la misma forma, el pecado entra en nuestra vida porque lo contemplamos, lo analizamos, lo tocamos, lo recibimos y dejamos que actúe en nuestra vida. Y así es como, a través del tiempo, Satanás ha tratado de apartar a la humanidad de Cristo, con engaños, con falsas promesas que solo han llevado a la perdición a los hijos de Dios. Sin embargo, hoy sigue siendo nuestra decisión.
El enemigo no puede obligarnos a pecar. Podemos decir no y aferrarnos a Cristo como nuestro sustentador y también a la promesa que nos dice que el pecado tendrá un fin y nunca más se volverá a levantar. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Mis hermanos, el pecado se multiplica fácilmente. Satanás nos presenta ciertos pecados como inofensivos, como algo pequeño o de poca monta, pero nos esconde la realidad de que un pecado pequeño se multiplica y se convierte en una gran tragedia. El mejor camino a seguir, la mejor decisión a tomar es vivir en Cristo y que Cristo nos ayude por su gracia a mantenernos alejados del pecado en cualquiera de sus formas. Y esto es lo que Él quiere hacer y lo que Él puede hacer, si nosotros se lo permitimos. Estudiemos ahora la lección para el día lunes 12 de abril, titulada El hombre Noé. Génesis 6:9. La Biblia es un libro de contrastes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estos contrastes están determinados en la mayoría de ocasiones por la relación del ser humano con Dios. Por ejemplo, Caín y Abel. Dios los amaba igual, no había contraste en el amor que Dios tenía para cada uno de ellos. Pero lo que hizo el contraste fue la forma como Abel decidió relacionarse con Dios y como Caín decidió desobedecer al Señor. Lo que contrastó a José de sus hermanos es igual. Dios amaba a todos los hijos de Jacob de la misma manera. No había contraste en el amor de Dios hacia ellos, pero sí había un contraste marcado entre la relación que José tenía con Dios y la relación que tenían los demás hermanos de José con el Señor. En el libro de Apocalipsis, la relación de los hombres con Dios será contrastada por una prueba de lealtad, que da como resultado dos grupos de personas que piensan y viven de formas diametralmente opuestas, que son los adoradores de Dios y los adoradores de la bestia o del dragón. Cuando observamos la vida de Noé, sucede lo mismo. Su relación con Dios, el Creador, hacía su vida, sus hábitos, su forma de hablar y de ser muy diferente a la del resto de los hombres. Noé era un hombre recto en medio de la corrupción y puro en medio de la perversión. No obstante, el detalle que más sale a relucir en el estudio de hoy es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. A pesar de su bondad y buenas intenciones, la vida piadosa de Noé no era más que un reflejo, una respuesta a la gracia que Dios había impartido a este hombre. Lo que quiere decir que Noé no haya gracia ante los ojos de Dios porque lo merecía o porque tenía virtudes intrínsecas en él, que le daban méritos ante los ojos del Señor. No es así. Aunque Noé era un hombre recto y un hombre bueno, un hombre puro, apartado del mal, todo esto que había en él, existía en él por la gracia de Dios. Era Dios el que ponía en él el querer y el hacer por su buena voluntad, y Noé lo permitía. Esto significa que lo que Noé era, lo podían ser también los otros hombres de su generación si le permitieran al Señor que Él obrara en sus vidas, tal como lo hacía Noé. Al final de los tiempos, será también la aceptación o el rechazo de la gracia lo que va a marcar la diferencia entre los justos y los impíos. El arca de hoy es el arca de la gracia, la iglesia del Señor, a través de la cual
el Señor proclama su verdad al mundo y le da una advertencia clara para que todos sepan que el pecado tiene un final. Y todo aquel o aquellos que se empecinan en vivir en rebelión también tendrán un final. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 2:4 y 5 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Martes 13 de abril. El pacto con Noé. Palabra clave del estudio de este día. La palabra clave del estudio de hoy es pacto. Definición: acuerdo entre 2 o más personas, que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Para los creyentes, el término del pacto es el compromiso con Dios por medio de Jesucristo para la salvación. Dicho pacto se conmemora para la mayoría de ellos mediante el ritual de la Santa Cena, celebrado desde el tiempo de Jesús y sus apóstoles. Todo lo que Dios hizo o hace en el contexto del gran conflicto cósmico, lo hace en favor de la humanidad. No hay una sola acción de Dios que demuestre lo contrario. Todos los designios divinos son direccionados a la salvación del hombre. Asimismo, cuando Dios diseña un pacto, lo hace con el propósito supremo de proporcionar paz y felicidad al ser humano. La respuesta humana al pacto ofrecido por Dios es solo el comienzo de las bendiciones. Es de notar que Dios siempre llama al pacto mi pacto. Y es que no puede ser de otra forma. Dios es quien diseña su pacto, se anticipa a dar su parte del pacto y habilita al hombre para que sea obediente al pacto. ¿Qué le queda al hombre? Solo aceptarlo, solo asirse del salvavidas, recibir el regalo y disfrutar de él. Cada pacto de la Biblia tiene como nota constante el amor de Dios por la humanidad. El pacto refleja el deseo de Dios de ver a sus hijos felices. El pacto eterno es el propósito de Dios de hacer todo lo posible para salvar a sus criaturas perdidas, cueste lo que cueste. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31:8. El libro La Matutina Dios nos cuida, del 6 de marzo, bajo el título Un Salvador desde la eternidad, en el último párrafo nos dice lo siguiente: la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese. Así de seguro, nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Cuanto más consideramos este tema, más profundo lo hallamos, y aún hay profundidades que no podemos alcanzar al estudiar la gloria del Redentor. Los ángeles mismos desean mirar dentro de este tema misterioso y maravilloso.
la redención de la raza humana. Fin de la cita. Miércoles 14 de abril. La señal del arco iris. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9, 12 y 13. El comentario bíblico adventista nos dice: Dios estimó que esta señal era necesaria para que sus criaturas tuvieran fe en sus promesas, y al mismo tiempo constituía una muestra de su condescendencia con las debilidades del hombre. El hombre busca señales, y Dios se las ha proporcionado en su misericordia y bondad, dentro de ciertos límites, aunque desea que sus seguidores retengan su fe y crean en Él, aun cuando no haya señales que los guíen. Fin de la cita. Si de algo podemos tener plena seguridad, es que la palabra de Dios, las promesas de Dios, siempre se cumplirán. No importa qué suceda, las promesas del Señor son inamovibles. Por eso, después de la destrucción causada por el diluvio, el Señor decidió realizar un pacto con la humanidad que ha trascendido a través del tiempo y que hoy podemos observar con asombro. Un arco iris que refleja la magnitud e importancia en todo su esplendor de lo que Dios estableció después de las fatales consecuencias del pecado. Cristo desea hoy recordarnos que su pacto sigue vigente, y aunque su palabra de no volver a destruir el mundo con agua, con un diluvio, se mantiene intacta, debemos tener claro que esta tierra en su estado actual de pecado deberá tener un fin. El dolor y el sufrimiento que aún padecemos no será eterno, y por ello nuestro Señor Jesús vino a esta tierra y de forma humilde, silenciosa, tranquila, afable, se entregó por completo para que de una forma definitiva el pecado y su hacedor fueran destruidos sin posibilidad alguna de reinar para siempre. Es claro que el enemigo en la actualidad sigue vigente, buscando al ser humano débil y alejado de Dios para cumplir su objetivo. Pero ya no tiene poder sobre nosotros si ya hemos aceptado a Cristo y si permanecemos en Cristo. Y esa parte debe ser clara. Si estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, hemos sido declarados libres en el nombre de Dios. Están en ese nombre y por ese pacto, por la sangre de Cristo, están pagadas nuestras culpas. Y por eso en los méritos de Cristo tenemos la firme seguridad de que recibiremos vida eterna. Sin embargo, si nos apartamos del Señor, si no permanecemos en el Señor, perderemos la bendición, perderemos la vida eterna. Juan 10, 28 al 30 dice: Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. El libro La maravillosa gracia de Dios, capítulo llamado El símbolo del pacto, nos dice lo siguiente: Los ángeles se regocijan al contemplar esta señal del amor de Dios al hombre. El Redentor del mundo la contempla, porque por su intermedio apareció este arco en los cielos, como señal o pacto de la promesa hecha al hombre. Dios mismo contempla el arco en las nubes y recuerda su eterno pacto entre Él mismo y el hombre. Al contemplar esta hermosa visión,
podemos regocijarnos en Dios, puesto que Él mismo nos asegura que está contemplando esta señal de su pacto y que cuando lo hace recuerda a sus hijos de la tierra para quienes fue dado. No están ocultas de su vista ni sus aflicciones, ni sus peligros, ni sus pruebas. Nunca olvidará a los hijos de su preocupación. Fin de la cita. Estudiemos ahora la lección del día jueves 15 de abril, titulada «Quedó solamente Noé». Palabra clave de la lección de hoy es remanente. Significado. Podemos decir que esta palabra viene del latín, de la palabra remanens. Esta a su vez se encuentra conformada por dos partes diferenciadas: el prefijo re y el verbo manere, que puede traducirse como permanecer o quedarse. Según el diccionario de la Real Academia Española, remanente significa algo que queda o que sobra, parte que queda de algo. Después de la terrible consecuencia de la desobediencia del hombre, todo volvió a quedar como al principio, desolado, vacío, con una creación afectada por el resultado de la separación de la humanidad con Dios. Era Noé el encargado de restablecer la vida en todo el planeta junto a su familia y los animales que habían estado en el arca. Nuevamente había una oportunidad para hacer las cosas bien, para resarcir toda la maldad que el pecado había inducido en el ser humano perfecto, creado al inicio de la historia. Dios seguía al control de todo. Noé y su familia dependían del amor misericordioso de aquel que los llamó a esa misión tan importante para predicar un mensaje de salvación que nadie quiso atender. Recibió constantes burlas por defender la palabra de Dios, pero su fe prevaleció en la adversidad y el Salvador tuvo a bien recompensar todo ese esfuerzo, dándole la tierra como un nuevo mayordomo, teniendo en sus manos la responsabilidad de ese nuevo comienzo. Sin embargo, no todo volvió a un estado original. El pecado comenzó nuevamente su proceso de maldad y rápidamente la tierra volvió a ser rebelde ante el Creador. Cuando decimos tierra, nos referimos a los que habitaban la tierra. Era necesario un acto supremo de amor para vencer la transgresión del pecado y abrir nuevamente la puerta del cielo a aquellos que decidieran entregar su vida por completo a Cristo. Solamente la muerte del Hijo amado en la cruz pudo brindar a este mundo una luz en medio de la oscuridad desoladora que Satanás había producido al ser humano. Génesis 6:22 nos dice: «Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó». La clave de toda nuestra vida espiritual debe estar cimentada en lo que nos dice este texto: de corazón, servir y hacer todo conforme a lo que Dios nos ha encomendado. Para vivir de esta manera y hacer las cosas así, no es un secreto que necesitamos vivir en Cristo. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Su presencia, su palabra, su amor deben habitar constantemente en nuestro ser. La matutina Dios nos cuida, capítulo del 30 de marzo, titulada El eterno peso de gloria. En el último párrafo nos dice: «El cielo resultará muy barato aun si lo obtenemos por medio del sufrimiento». Debemos negarnos a nosotros mismos a lo largo del camino y mantener siempre en vista su gloria. La obra de salvación no es un juego de niños para tomarla cuando se quiere y abandonarla cuando nos plazca. Lo que ganará la victoria finalmente será la firme determinación
el esfuerzo incansable. Es el que persevera hasta el fin el que será salvo. Son aquellos que pacientemente continúan haciendo el bien, quienes tendrán la vida eterna y la recompensa inmortal. Fin de la cita. Viernes 16 de abril, para estudiar y meditar. Dios siempre buscará los medios más efectivos y sorprendentes para hacerle entender a sus hijos que a través del tiempo siempre ha estado ahí, siempre los ha amado, que nunca su propósito ha sido abandonar lo que ha planeado para todos aquellos que decidan aceptar el mensaje de salvación. Tristemente, muchos en el final de los tiempos decidirán nuevamente aceptar los engaños del enemigo y se enfrentarán al pueblo de Dios en una batalla final que tendrá como consecuencia la destrucción eterna para aquellos que persistieron en ir en contra de los preceptos divinos. Existen muchas formas en las cuales Satanás está tratando de apartar cada día más a las personas de Dios para que no puedan aceptar ese plan de salvación ejecutado para nuestro beneficio. Pero debemos confiar en el pacto que el Señor ha hecho con su pueblo. Durante la lección de esta semana pudimos tener evidencia de que en todo momento Él ha querido dejar un acuerdo, una ley, un convenio, un trato, para que recordemos en todo instante que Él nos ama y que todas sus acciones siempre han sido y serán por misericordia, por su amor para con nosotros. Al final del tiempo, el pecado será destruido. Los pecadores que no se quisieron arrepentir serán destruidos. Por lo tanto, no podemos permitir que siga morando en nuestra vida. Hoy es el momento en el cual debemos de todo corazón pedirle a Cristo que more en nuestra vida, que sea Él quien tome el control. Recordemos en todo momento de debilidad que Dios ha hecho un pacto con sus hijos y una promesa de vida eterna para vivir con Él por la eternidad. La matutina a fin de conocerle. Capítulo del domingo 3 de enero. Bajo el título ¿Quién puede conocer a Dios? En el primer párrafo nos dice lo siguiente: no podemos descubrir a Dios mediante el escudriñamiento, pero Él se ha revelado en su Hijo, que es el resplandor de la gloria del Padre y la expresa imagen de su persona. Si deseamos un conocimiento de Dios, debemos ser como Cristo. El vivir una vida pura por fe en Cristo como el Salvador personal llevará al creyente a un concepto más claro y elevado de Dios. La vida eterna es la recompensa que será dada a los que obedecen los dos grandes principios de la ley de Dios: el amor a Dios y el amor al hombre. La obediencia a estos mandamientos es la única evidencia en el hombre de que posee un conocimiento genuino y salvador de Dios. El amor a Dios se demuestra por el amor a aquellos por quienes murió Cristo. Fin de la cita. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, por tu santa palabra. Gracias porque has escrito tu santa ley en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro ser. Te suplicamos que nos ayudes a vivir constantemente pegados de ti, aferrados a tu santa palabra, haciendo tu voluntad. Guárdanos, oh Señor, en el centro de tu corazón. Danos vida para vivir para gloria tuya. Danos siempre la presencia de tu Santo Espíritu. Salva, por favor, a nuestra familia. Que se haga tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanito y hermanita,
Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a compartirlo con las personas que el Señor ponga en tu corazón. Te invito también a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a darle me gusta a este video y a dejarnos tus amables comentarios. Por lo pronto recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.